Hay experiencias que te obligan a detenerte, a romper con las idealizaciones internas. Yo lo viví pocos meses después de haber llegado a Italia. Estaba obnubilada por el nivel musical de un coro en particular. Un verdadero banquete para el alma, me decía a mí misma. Hasta fui testigo de un ensayo que lo cambió todo. ¡Basta! ¡Paren! ¡Así no se puede! ¿Qué les pasa a los tenores? ¿Acaso no saben afinar? Un director, una furia indisimulable y un silencio sepulcral de personas adultas que lo habían normalizado todo. Vi el miedo en los ojos de mis colegas, el temblor de las manos de una compañera, y me hice una pregunta crucial. ¿Nadie va a decir nada? Mi cuerpo y mi mente me estaban dando señales claras de que algo había cruzado un límite. Buenas, soy Ayelen Correa y te doy la bienvenida a la 4ª temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para intercambiar ideas con otros colegas y para seguir dando a luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Así inicia la anécdota que dispara las primeras páginas de mi último libro. Hoy quería comenzar este episodio desde la vulnerabilidad que nos hace humanos y de la que he estado más de una vez del otro lado viendo, viviendo, padeciendo y siendo testigo de la violencia que naturalizamos en los entornos musicales. Esa escena que viví en Italia rompió el eurocentrismo, la careta idealizadora y la historia con la que crecí escuchando a mis abuelos de lo maravillosa y hermosa que era Italia. Fue un golpe, por supuesto, un enorme golpe a mis creencias, a la narrativa familiar y a esa creencia que nos inunda todo el tiempo, en donde creemos, literalmente, pensamos que lo de afuera siempre es mejor de lo de adentro, lo que vivimos, de lo que tenemos hoy. Pero lo más doloroso no fue romper ese cristal eurocentrista, ni romper la historia que me contaron mis abuelos, ni tampoco ver la ira del director, sino el silencio de los 40 compañeros que estaban rodeándome ahí y siendo testigos en ese mismo ensayo de lo que estaba sucediendo. Me costó entender que el problema no era Italia ni tampoco aquello que nos cuenta, sino que el problema verdadero es el sistema que rodea y perpetúa la negligencia. Por eso, hoy vamos a desarrollar los siguientes 3 ítems del día. 1. Cómo pasar de la vulnerabilidad al empoderamiento. 2. Cómo evaluar el entorno y las acciones que podemos tomar. 3. El mapa escrito para comprender el origen del displacer. Como siempre, te invito a tomar lápiz y papel, que empezamos. ¿Cómo pasar de la vulnerabilidad al empoderamiento? La vulnerabilidad es la materia prima de la verdad con la que convivimos en todo momento. Hablamos de la desnudez escénica, a la que nos enfrentamos cada vez que salimos al escenario. Fingir aquello que no somos hasta que sucede no siempre es la mejor opción. Por supuesto que dentro del arte hay a quienes esto les funciona y a quienes no. Hablamos del método de montar un personaje con un naming artístico y construir todo tu ser profesional sobre esa base. Poder llegar a casa, quitarte la máscara y ser Pedro, Carlos o María de entre casa. A esto se le llama construir un alter ego. Es una forma de separar de manera preventiva la vida laboral de la vida personal, logrando que los ataques a tu desempeño profesional no se sientan como ataques directos a tu persona. Pensemos en ejemplos que llevan esta separación al extremo. Tenemos a Brian Patrick Carroll, conocido como Buckethead, quien sube al escenario con un balde de pollo frito en la cabeza y una máscara. Este alter ego, combinado con un disfraz entre comillas escénico, le permite exponerse sin temor a ser un foco mediático y sufrir toda esta presión sobre su identidad. Tenemos hacia Kate Isobel Fuller, conocida también como Sia, quien por años ha cubierto su rostro con pelucas y flequillos dramáticos. Ella lo ha dicho claramente en su manera de enfrentar la fama, una estrategia para seguir creando éxitos globales mientras preserva su identidad. Esta es su forma de subirse al escenario.
Y podríamos sumar el fenómeno digital animado de Gorillaz, donde los músicos reales como Damon pueden experimentar y crear sin que sus carreras personales se vean afectadas por su proyecto. El alter ego es entonces un mecanismo de defensa, una forma de proteger esa vulnerabilidad de la crítica externa. El peligro, claro está, es que el personaje se coma a la persona. Como todo en la vida, es complejo mantener dos personalidades, pero cada uno en un mundo tan heterogéneo podemos pensar que la elección de usar un alter ego o no dependerá de tu propio criterio, tus valores y tu carácter. Para poder elegir coherentemente y evaluarlo con un poco de lógica, necesitamos conocer las señales que te rodean. ¿Cómo saber si el precio que estás pagando por una exposición vale la pena? ¿Cómo distinguir entre una crítica constructiva al alter ego y una violencia directa a tu persona? Para eso debemos cambiar el foco de lo interno a lo externo. Y es por eso que ahora vamos a ir al siguiente ítem del día. Estás escuchando Detrás de las partituras. ¿Cómo evaluar el entorno y las acciones que podemos tomar? Evaluar el entorno significa mirar a tu alrededor. Retomando la escena del coro, el ejemplo sería poder mirar a esos 40 compañeros que también se encuentran presenciando la misma escena que vos. ¿Estamos siendo parte de un silencio colectivo que valida la violencia? ¿Somos cómplices de una pedagogía que prioriza la perfección por sobre la salud mental del artista? La acción inmediata es el registro. En mi libro, Sintomatología del displacer escénico, te cuento cómo fue el proceso de mi propia autoevaluación y cómo esta mala experiencia lo transformé en el impulso para el desarrollo de la investigación. La premisa principal es que no debes esperar a que tu cuerpo colapse para actuar. Hay dos acciones fundamentales que podés tomar hoy mismo. 1. Transformar el diálogo interno. Si la voz del director se mudó a tu cabeza, es tu responsabilidad quitarla, echarla o gestionarla. El empoderamiento implica reescribir ese discurso catastrófico y es acá donde te invito que en lugar de criticar el resultado, te puedas enfocar en el proceso. 2. Exigir la pedagogía humanista. Para los docentes, el trabajo es doble. Tienen que resolver su propio miedo escénico, sus displaceres y así poder acompañar al alumno coherentemente. Debemos fomentar una mirada inclusiva donde el error es información y no un castigo perpetuo. La conciencia pedagógica es lo que nos va a permitir sanar y cambiar el sistema. Ahora tené presente, pensar que la vulnerabilidad es un problema del sistema y seguramente lo resolvemos con un alter ego es un error garrafal. El displacer no se va a ir porque sí, porque pongamos un naming, un sobrenombre o nos llamemos de otra forma y nos pongamos ese balde en la cabeza. No, el displacer, si no lo trabajamos, nos va a seguir a todos los escenarios que nos subamos a pesar de que nos pongamos esa máscara momentánea. Algo tiene que resolverse internamente para que el artista pueda brillar externamente con coherencia y tranquilidad. El empoderamiento es esto, devolver la responsabilidad del problema al sistema que lo enseña y por ende poder tomar las responsabilidades que nos competen. Esto es lo que desgloso punto por punto en todo el libro de Sintomatología del displacer escénico. Son 7 capítulos y los voy caminando con una lógica didáctica. Primero hablamos de la identificación del displacer, te muestro un marco científico que utilicé en la investigación, voy capítulo por capítulo explicándote cada sintomatología física, mental y emocional. Y en los últimos hablo de una propuesta pedagógica con ejemplos claros y hasta te presento una solución digital para las instituciones. No es un libro que vas a dejar en la mesa de luz sin leer, ni un tocho de hojas gigantes que no logres descifrar. Es justamente ese libro que a mí me hubiese gustado poder leer cuando estaba dando mis primeros pasos como estudiante, cuando entendía que algunos problemas se acercaban como pianista y justamente cuando en mi realidad docente carecía de herramientas para ayudar a los demás. Este es el momento justo para poder ir al último ítem del día. El mapa escrito para comprender el origen del displacer.
Me tomó una escena de violencia en otro continente poder entender que el miedo, la violencia y un silencio enorme son universales. Pero esa experiencia no me hizo dejar la música, ni tampoco me hizo querer cambiar la forma en que se hace música. La vulnerabilidad que sentís y que yo también sentí en ese momento antes de subir al escenario en los ensayos, o el nudo en el estómago, esa tensión en los hombros, no es ficticia. Es real y tiene solución. No se trata de eliminar el miedo, sino de entender su código y reescribirlo. Y paréntesis. Por supuesto que si estás en un entorno violento, poder darte cuenta va a ser el primer paso. El segundo, aceptarlo. Y el tercero, salir de ahí. Cierro paréntesis. La evidencia rigurosa que demuestra que el displacer escénico se aprende la avala el proceso de investigación que fue publicado como artículo científico en diciembre del 2024. Te lo dejaré en el enlace de la descripción de este episodio para quien quiera adentrarse en el rigor estadístico y académico de esta problemática. Sin embargo, si lo que necesitas es la metodología para pasar de esa evidencia a las herramientas prácticas en tu vida y tu práctica docente, ese es mi libro. Sintomatología del displacer escénico. Esta es la guía para dejar de ser un espectador de tu propio miedo y convertirte en el líder de tu propio escenario. Como te dije, tiene una narrativa amable, con ejemplos pedagógicos, con testimonios de los entrevistados y con una propuesta preventiva clara. Por eso hoy, en este episodio, te invito a dar ese primer paso, a reconocer tu vulnerabilidad como el inicio de tu fuerza, dejar de justificar el miedo y empezar a conectar con tu verdadera fuerza interna, donde las luces y las sombras de tu ser artístico tengan el espacio que se merecen. Con esta herramienta editorial me permito el placer de poder cruzar las fronteras y llegar hasta donde estés y dispongas de mi ayuda, de mi experiencia y de esta propuesta pedagógica preventiva. Te dejaré en la descripción de este episodio el link de Amazon para que puedas adquirir el libro y, por supuesto, te voy a dejar el link del artículo científico para que puedas comenzar a liderar tu propio escenario emocional. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!